Bienvenidos a la sección número 24 del curso de formación teológica en la materia de Cristología. Continuamos con el tema de la naturaleza humana de Cristo. Y estábamos por entrar en el segundo término para hacer alusión a pecado en el griego, y es el término hamartano. Hamartano significa pecar, ser culpable, cometer una falta. Pecar, ser culpable, cometer una falta. Según Alfred Tuggy, se emplea con diferentes matices, entre otros, indicando en qué consiste el pecado. Indicando en qué consiste el pecado. Así se usa en Mateo 27:4. ¿Lo quieren leer? Vamos viéndolos. Mateo 27:4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, con Judas. Indicando en qué consiste el pecado. El otro matiz, indicando la manera de pecar. Romanos 2:12. Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Indicando la manera de pecar. También pueden verlo en Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Dice, pues si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí está definiendo la manera de pecar, en este caso, voluntariamente. Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, otra vez, es definiendo el tipo de pecado. El otro matiz es indicando la persona contra quien se peca. Ejemplos, Mateo 18:15. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, indicando la persona contra quien se peca, el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? En ese mismo sentido van a encontrar Lucas 15:18. Lucas 15:18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se usa en ese matiz, indicando la persona contra la quien se peca. El versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo encontramos en el 17:4 de Lucas. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Otro ejemplo en Hechos 25:8. Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa, si contra la ley de los judíos, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Siempre indicando
la persona contra quien se peca o la institución o lo que fuere. Y 1 Corintios 6, 18. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Okay? Siempre en ese matiz. En la segunda mención de pecado aquí. 8:12 de 1 Corintios. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Aquí en las dos ocasiones, contra los hermanos, contra Cristo. Y el último matiz en el que se emplea es indicando el resultado de ese pecado, indicando el resultado. Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Okay? Indicando el resultado, en este caso, de muerte. El término hamartano significa entonces pecar, cometer un pecado, ser pecador. ¿Okay? Hay diferencia con hamartía, ¿lo van captando? Significa pecado, pero apunta en dirección al acto de pecar, sin que necesariamente el ser que lo cometa sea de naturaleza caída. Así, por ejemplo, se emplea en Romanos 5:12, donde en alusión a todos los que cometieron hamartano se incluye a Adán, quien pecó sin tener condición caída. ¿Me captan esa parte? Lo mismo en el verso 14 y 16, donde se hace referencia al pecado de Adán y se utiliza el mismo vocablo. ¿Cuál? Hamartano. En sus diferentes matices, pero con la misma raíz. Aquí tenemos un acto cometido por un ser que no tenía condición caída, Adán. Se usa entonces hamartano. Esta palabra, hamartano, da la idea de fallar, pecar. Se diferencia, entre otras cosas, según los especialistas en eso, se diferencia de hamartía, porque hamartía incluye en su significado condición caída o calidad del hombre. Hamartía incluye siempre condición caída. Hamartano no. Puede ser un acto de pecado, pero por alguien que no estaba en condición caída. En este caso, la condición caída del que ejecuta o lleva a cabo el acto del pecado. Mientras que, con hamartía me refiero, mientras que con hamartano apunta hacia el acto cometido, sin señalar necesariamente la condición de quien lo cometió. La referencia es al acto. Ese es el punto, es al acto. Ejemplos de hamartano, cometido por seres no caídos antes de ese acto. Romanos 5:16. Romanos 5:16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién es ese? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado aludido aquí es el de Adán. Se usa hamartano. Y es un acto cometido por un ser que no tenía condición caída. ¿Me van siguiendo? Otro ejemplo, Lucifer, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca. Acto, ¿ok? Acto. Porque el diablo peca desde el principio. Y aquí lo que se usa es hamartano. Noten, acto, pero realizado por una persona sin condición
caída, en este caso Lucifer, antes de pecar. Los ángeles, segunda de Pedro 2:4, segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí está otra vez, Hamarte Sanion, son diversas formas, porque aquí no es pecó, sino pecaron, ¿okay? Cambia la terminación de la palabra. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí tenemos hamartano, pero otra vez, aplicado a actos. Siempre se refiere a actos. Y se utiliza para personas o seres que no tenían condición caída. ¿A qué quiero llegar con este punto? Al hecho de que como hay pecado en cuanto a acto se refiere, cometido por seres que anteriormente a ese acto pecaminoso eran perfectos, sin condición caída, es necesario un término que los describiera, y precisamente ese término es hamartano, porque aunque también se aplica a actos pecaminosos cometidos por seres en condición caída, abarca a los que los cometieron sin condición caída, es decir, los incluye a ellos también. Esto es así, el que se hiciera necesario un vocablo que describiera el acto pecaminoso realizado tanto por seres caídos como no caídos antes de dichos actos, porque el término hamartía no abarca ese significado. Es decir, el acto del pecado realizado por seres no caídos previamente. Hamartía no lo abarca, no lo incluye. Recordemos que hamartía incluye en su doble significado, dependiendo del contexto, condición caída y acto pecaminoso. Pero nunca se usa hamartía para acto pecaminoso sin condición caída que le preceda. Porque esto último lo incluye en su significado el vocablo hamartano. ¿No se les va confundiendo? Y antes de ir sacando algunas conclusiones fundamentales respecto a la naturaleza humana de Cristo, veamos el tercer y último vocablo del grupo hamartía a analizar en nuestro estudio del significado del término pecado en Romanos 8:3, de la frase en semejanza de carne de pecado. El tercer término es hamartolos o hamartolos. Hamartolos. Este vocablo se traduce pecador o pecaminoso. Pecador o pecaminoso. El apóstol Pablo aplica el término no solo a los demás pecadores, sino también a sí mismo, a él, con el sentido de que ser pecador significa un rechazo al señorío de Dios. La palabra pecadores, hamartolos, aunque da como hamartía la idea de no dar en el blanco, aparece en el Nuevo Testamento con el sentido de distorsión moral. Distorsión moral. Hamartolos describe al hombre sin Cristo, que es pecador porque no logra el objetivo que Dios tenía para él como ser humano. Hamartolos es el vocablo más común para describir la condición caída de nuestra raza humana. El término hamartolos se emplea 47 veces en el Nuevo Testamento griego. Es el vocablo 268. Y siempre significa pecador, pecaminoso. Puede verse también el vocablo, el mismo vocablo 268 en las diferentes bibliografías que encontrarán allí o notas que encontrarán al final del documento que está en la página. Algunos ejemplos del uso de hamartolos en el Nuevo Testamento. Veamos
unos 2 o 3. Mateo 9:10. Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. El 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Así van a encontrarlo. Les doy para los que quieran investigar más Mateo 9:13, 11:19, 26:45, Marcos 2:15 y 16 y 17, Marcos 8:38, 14:41, Lucas 5:8, 30 y 32, Lucas 6:32, 33, 34, Lucas 7:34 y 37, 39 también, Lucas 13:2, 15:1, etc. Síntesis de lo expuesto sobre el grupo de jamartía. 1. Los términos básicos son 3. ¿Me ayudan? Jamartía, jamartano, jamartolos. 2. Significados. Jamartía, pecado. Puede referirse solo a la condición caída, solo al acto de pecado o a ambas a la vez. Características destacables de jamartía. Nunca se refiere a actos pecaminosos sin una condición caída previa a dichos actos en el ser que los ejecuta. Segundo término, jamartano. Significado, pecar, cometer pecado. Características destacables de jamartano son 2. 1. Puede emplearse para seres que pecaron sin previa condición caída. Ejemplos: Lucifer, los ángeles, Adán. 2. Nunca se usa como condición caída, sino como actos pecaminosos, pecados cometidos por la persona, aun cuando ésta no estuviera en condición caída. El énfasis es el acto, no la condición. Esto en las 43 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y el tercer término, jamartolos, significa pecador, pecaminoso. Características destacables son 2. 1. Solo se usa para referirse a pecadores en condición caída. 2. Siempre implica el acto de haber pecado. Repasen todo eso con calma porque hay muchas cosas allí que si no lo hacemos bien, despacio, se nos va a hacer un nudo. Algunos ejercicios prácticos para el aprendizaje de estos conceptos con jamartía. Juan 9:41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Jamartía. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado, jamartía, permanece. ¿Cuál es el significado de jamartía aquí las 2 veces? ¿Cuál es? Si es condición caída, como hace poco lo mencionamos, el Señor les estaría diciendo que si ellos no hubieran recibido la luz que Él les trajo, que era Él mismo, no tendrían condición caída. Imposible. Bien, entonces ese significado no es posible aquí. El único posible es jamartía como acto pecaminoso. El cometer pecado. Pero no olvidemos que aun cuando el único significado posible aquí es el pecado como acto, que se les está señalando a personas en condición caída. ¿Ok? Eso es clave. Recordemos que esa es una característica destacable de jamartía. Nunca se usa para personas sin condición caída o para seres sin condición caída.
Recordemos que eso podemos comprobarlo por nosotros mismos. Quieren hacerlo con el uso de cualquier concordancia griega del Nuevo Testamento que sea exhaustiva, completa, ¿sí? Que incluya todas las veces que se emplea el término hamartía. 173 en total va a encontrar. Este mismo ejercicio lo pueden hacer exactamente en la misma forma con el texto de Juan 15, 22. Es exactamente el mismo caso. Y también con el versículo 24. Otro ejercicio muy productivo. Podemos hacerlo con Juan 9:34. En algún momento dije Juan 9:34 y era 8:34, ¿verdad? Déjenme ver si es este. Sí, es Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oh, sí, es que son los dos. Pero el que nos corresponde en este momento es el 9:34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Cuál es el significado de hamartía aquí? Se utiliza para hacer referencia al momento del nacimiento físico. ¿Había cometido alguna falta en el vientre en su estado prenatal? Según Romanos 9, 10 y 11, eso no es posible. ¿Por qué? Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien, ni mal. No hay actos pecaminosos en un ser prenatal. La referencia entonces en Juan 9:34 como pecado, hamartía, es a su condición completamente pecaminosa al nacer. El concepto equivocado que manejaban los judíos en su mayoría respecto a que los pecados de los padres eran castigados siempre en las desgracias de sus hijos, no elimina el hecho de que el vocablo hamartía se usa para hacer referencia a la condición caída, sin haber actos pecaminosos previos en la vida del personaje que aún no ha nacido. Lo que nos recalca el hecho de que puede usarse pecado, hamartía, haciendo referencia a la condición caída sin involucrar necesariamente actos pecaminosos. Un ejercicio con hamartía complementada con hamartano. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado, hamartía, entró en el mundo por un hombre y por el pecado, hamartía, sigue, bueno, ¿qué dice al final? Porque todos, a ver, ¿me van siguiendo? Voy muy rápido. 5:12. Dice, por tanto como el pecado, hamartía, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, hamartía, otra vez por el hamartía la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, hamartón, hamartano, de hamartano. Noten cómo el término cambia. Hamartía, hamartía, hamartano. ¿Qué tenemos aquí? Algo muy interesante y a la vez complicado. ¿Qué significado puede tener el primer uso? ¿Por un hombre entró el pecado? ¿Condición caída o acto pecaminoso? Nos lo dará la siguiente frase. Dice, ¿y por el pecado?
la muerte. Permítanme entonces modestamente sugerir, parafraseando. Por un hombre entró la condición pecaminosa, hamartía, y esta indujo a los actos pecaminosos, hamartía, que trajeron como resultado la muerte, puesto que todos los cometieron, hamartano. ¿Okay? Algunos pueden ver en el primer caso de hamartía a Adán cometiendo hamartía, lo que contradice el concepto que hemos presentado aquí en cuanto a que hamartía nunca se usa para aplicárselo a seres no caídos. Pero el problema se soluciona muy fácilmente si se observa minuciosamente el texto, pues este no dice que Adán cometió hamartía, sino por él, por su causa, se introdujo hamartía. Y esto lo hizo cometiendo hamartano, como todos sus descendientes, según la última parte del versículo. Y esto de que lo que cometió Adán fue hamartano y no hamartía puede confirmarse y corroborarse por el contexto inmediato de este texto, el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron, hamartano, de la raíz hamartano, a la manera de la transgresión de Adán. O sea que lo que cometió Adán fue hamartano. Es decir, la muerte reinó también en aquellos que no cometieron pecado, hamartano, como lo cometió Adán, o de la misma manera que él. ¿Y en qué forma fue que cometieron pecado, hamartano, aunque no como Adán? En el sentido de que Adán lo cometió contra una orden expresa. Es decir, que aunque los hombres solo tenían un imperfecto conocimiento de la voluntad de Dios, escaso, tal como les era revelado por la naturaleza y la conciencia, en cierta medida eran culpables. Pero descontando los posibles grados de culpabilidad individual, la muerte reinaba igualmente sobre todos. Hasta los niñitos estaban bajo su dominio. O lo que es lo mismo, si bien habían pecado y fueron castigados por su pecado, no habían pecado o no habían cometido hamartano en forma semejante a la transgresión de Adán, desobedeciendo un claro y concreto mandamiento divino. ¿Ok? Volviendo a nuestro punto, lo que Adán cometió fue pecado hamartano, en una forma más grave que sus descendientes, por lo ya explicado. Creo que debemos ir concluyendo con nuestro estudio del primer texto que utiliza el término semejanza en relación a la naturaleza humana de Cristo, Romanos 8:3. Pero antes, pienso que de alguna ayuda será para aquellos que no cuentan con ciertas herramientas de estudio el proveerle la lista completa de los textos que emplean el término hamartía y los que emplean hamartolos, puesto que los correspondientes a hamartano ya fueron dados en las referencias bibliográficas y pueden buscarlos igual. La lista de textos que emplean hamartía, la lista de textos que emplean hamartolos. Bueno, igual, en la parte final correspondiente a la bibliografía, aquí están todos y cada uno de los textos que emplean los diferentes términos. Entonces, lo que podemos hacer es que bajen el documento y allí lo revisan. Si no cuentan con alguna concordancia griega, allí están uno por uno, todos los que utilizan los diferentes términos. Y entonces desearía concluir con algunas preguntas que harán la de síntesis de todo lo expuesto hasta aquí, a fin de entender qué quiso decir el apóstol Pablo con semejanza de carne de pecado, en Romanos 8:3. Primera pregunta: ¿cuál de los tres términos del grupo de hamartía para definir pecado se usó en el texto de nuestro análisis, Romanos 8:3? ¿Se usó? Hamartía. Pueden corroborarlo. Segunda pregunta: ¿por qué no hamartano?
Porque hamartano es referencia a pecado como acto. Y Jesús nunca hizo, realizó, practicó o ejecutó acto pecaminoso. Este término no podía describir lo que Él se hizo al hacerse carne. No podía usarse hamartano. Estaría diciéndosele a Jesús pecador o que cometió acto pecaminoso. Tercera pregunta, ¿por qué no hamartolos? Porque hamartolos es alusión al hombre como pecador o a los hombres como pecadores. Y el término implica definitivamente condición pecaminosa, pero toda vez que se emplea, las 47 veces en total, hace referencia a seres practicadores del pecado o pecadores. Tampoco podía usarse para Jesús. Cuarta pregunta, ¿por qué se usó hamartía para referirse a la carne de Cristo? Porque el vocablo hamartía es el único de los tres del grupo que puede referirse al estado caído o condición caída sin que necesariamente involucre actos pecaminosos. ¿Me van siguiendo? Quinta pregunta, ¿por qué se usó hamartía si este término involucra en algunos casos actos pecaminosos? Porque no existe un vocablo que defina al pecado, haciendo alusión únicamente a la condición caída, sin que se haga referencia a la vez a actos pecaminosos. No existe. Sexta pregunta. ¿Por qué esto último es así? ¿Por qué no existe tal término? Porque si existiera tal vocablo, y si se hubiera utilizado en nuestro texto en estudio, en Romanos 8:3, entonces la carne de pecado a la que haría referencia es a una condición caída únicamente en el sentido de debilidades inocentes. Una carne que nunca estuvo de allí para atrás relacionada con actos pecaminosos. Sería una carne inocente, con debilidades, sí, pero solo debilidades inocentes, mientras que la carne que nuestro Señor Jesús tomó estuvo, antes de que Cristo la tomara, relacionada con actos pecaminosos, porque era una carne procedente de seres pecadores, transgresores. Y Pablo tuvo especial interés y cuidado específico en dejar esto claro, y lo hizo precisamente en el mismo versículo 3 de Romanos 8, donde leemos: semejante a en semejanza de carne de pecado. ¿Y qué más? ¿Cómo termina? Noten cómo él recalca lo que está queriendo decir. En semejanza de carne de pecado y en relación con el pecado. Por otro lado, Jesús tomó carne caída porque a los que vino a redimir, dándoles la victoria sobre esa carne, fue precisamente a los que tienen este tipo de carne. No podemos olvidar la primera parte del versículo. ¿Para qué se hizo carne? Es decir, si Jesús tomó carne no caída, entonces su victoria sobre la carne es solo para ser compartida y ofrecida a los que tuvieran ese tipo de carne no caída, o sea, para nadie. Porque no existen tales seres humanos. Gloria a Dios en las alturas. Porque la victoria de Cristo sobre la carne caída que tomó se me ofrece a mí y a ti sobre tu carne caída, para que también en nosotros como en Jesús sea condenado el pecado en la carne. Dejo con ustedes a manera de cierre de este estudio la declaración algo extensa, pero que no tiene ningún desperdicio, nada que sobre, en relación a Romanos 8:3 de F.J. Pop en su obra Palabras Bíblicas y sus Significados, de Editorial Escatón, Buenos Aires, 1972, la página 268. Dice: esta situación completamente desesperada de nuestra enemistad contra Dios, desesperada desde nuestro punto de vista,
recibe nuevas perspectivas por la venida de Jesucristo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. La finalidad de este envío del Hijo es, pues, la condenación del pecado. Por esa condenación no tenemos que entender solamente el dictado de sentencia, sino también su ejecución. El concepto nos ubica en un tribunal. El pecado personificado es el acusado. Dios es el juez. ¿De qué se acusa al pecado y por qué es condenado y sentenciado? En este versículo, Pablo nos da una respuesta a estas preguntas. Pablo no da una respuesta a estas preguntas. Aquí solo quiere dejar constancia del hecho salvífico de que el pecado ha sido sentenciado y por eso ha perdido su poder. Romanos 8:2. Pues este ya no es capaz de ejercer su dominio tiránico. Dios lo ha hecho enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Enviando a su Hijo es una expresión que implica ya toda la obra de Jesucristo, desde la encarnación hasta su glorificación. Pablo puede usar esta expresión porque con el acto de enviar, en principio, ya se ha vencido al pecado. Todo lo que sucede en la vida de Jesús después de ese acto de Dios es la elaboración de este acto. Jesús no hace otra cosa sino seguir el camino que ya empezó cuando fue enviado. Recorre ese camino en semejanza de carne de pecado. Es decir, fue un hombre hecho igual a nosotros en todo. Vivía en una carne que se caracteriza por su sumisión al pecado. Las condiciones no eran favorables para un buen éxito. A pesar de ello, Jesús, siendo verdadero hombre, viviendo en esa carne, se mostró capaz de mantenerse alejado al pecado. 2 Corintios 5:21. Estaba en una carne sobre la cual el pecado acostumbraba a reinar, pero él no le dio ninguna oportunidad. Aquí no se dice qué lucha le costó esto a Jesús. Los evangelios sí lo relatan, la tentación y el Getsemaní. En este camino de su Hijo, Dios logró la condenación y ejecución del pecado. Este envío de su Hijo sucedió a causa del pecado, dice Pablo. Con lo cual quiere decir que sucedió expresamente para vencer al pecado como poder y poner fin a su tiranía. Es interesante esta declaración porque es de un autor protestante no adventista muy respetado, antiguo. ¿Claros hasta aquí? Sí. Hay mucho término que hemos utilizado, mucho texto, y como hay algunos términos griegos y demás, tiende a hacerse un poquito difícil acumular tanto en poco tiempo. Entonces tómenlo con calma, miren el video, lo debemos de subir esta semana si Dios quiere. Y entonces, bueno, estamos ¿en qué fecha? Para los que están mirando, 24 de septiembre. 2016. Entonces, con calma, vayan viendo, detienen el video, revisan el texto, repasan la declaración hecha de este servidor. Y como siempre, estamos en la total disposición de recibir sus inquietudes, preguntas, algo que usted quiera debatir de lo que hemos expuesto, con todo gusto y con todo respeto. Igual estaremos listos para contestar a su pregunta. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga mucho y que este breve estudio de Romanos 8, 3 y 4, en parte, nos ayude a entender un poquito mejor qué tipo de carne fue la que asumió Jesús al hacerse hombre y cómo eso nos ayuda para alcanzar la victoria que Él alcanzó. Que Dios les guarde mucho.